La gente se preguntará por qué en un desfile montado, ¿qué nos puede decir al respecto, subteniente Ambrosio? ¿Por qué es importante recordar perdón, vamos a suspender ya el señor presidente, acompañado de su señora esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y los altos mandos del Ejército y Fuerza Aérea y Marina ya se desplazan al balcón central de Palacio para presidir este desfile. El licenciado Andrés Manuel López Obrador saluda al canciller Marcelo Ebrard Casaubon, al secretario de Gobernación y al secretario de Seguridad Pública. Los acompañaba también la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. De conformidad con el reglamento del ceremonial militar, se rendirán los honores al presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien preside este desfile histórico en el que celebramos el 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. En estos momentos, el corneta de órdenes está dando la orden de frente a la derecha para que los contingentes se preparen para iniciar la marcha y desalojar la plancha del Zócalo. Cabe destacar que los toques militares son las formas en cómo se comunican las órdenes. En este momento proceden a evacuar la Plaza de la Constitución para dejarla completamente vacía y pueda llevarse a cabo la escenificación. Esta banda de guerra de trompetas de las unidades de caballería numerosa, aproximadamente 120 trompetas, están amenizando el paso de los contingentes militares hacia su colocación. Vemos los cadetes del Escuadrón Ignacio Allende del Heroico Colegio Militar. Ellos están evacuando la plaza al trote, que es un paso intermedio entre lento y rápido, de tal forma que puedan colocarse en la ubicación que van a llevar durante la columna de desfile. Aquí podemos diferenciar la diferencia entre una banda de guerra de infantería y una banda de guerra de caballería, puesto que la banda de caballería no tiene cajas debido a que efectúan los toques arriba del caballo. Ellos portan con gallardía el uniforme de desierto, acompañado con sombreros de un ala,
este uniforme es característico de las áreas desérticas de nuestro país. Sí, como sabemos, la revolución se hizo a caballo y en ferrocarril. Estos fueron los principales medios de transporte, carga y abastecimiento de los diferentes combatientes en este movimiento social. Aquí los dispositivos ya inician a su colocación, igual los de caballería ya inician con la diferente colocación que van para ya iniciar parte del desfile. Bien, está desalojando la plaza el último contingente de caballería, que son tropas villistas y zapatistas, y va a dar inicio la escenificación. Estamos a minutos de que inicie el 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, con etapas prehispánicas de la historia de México. Aquí se van a resaltar las principales civilizaciones prehispánicas, como fue la Olmeca, la Tolteca, la Teotihuacana y por última la Azteca. Escuchamos el sonido del caracol, instrumento de viento prehispánico que hace referencia a los 4 puntos cardinales. Antiguamente con esto se iniciaban las ceremonias y rituales en Mesoamérica. Lo hace sonar en 4 ocasiones, dirigiéndose hacia cada uno de los puntos cardinales. Ahí ya inicia el desplazamiento de las diferentes civilizaciones que predominaron aquí en México, con vestimenta de la época, diferentes Nuestra atuendos. historia. Como patria, hace cientos de años, en mi territorio vi nacer importantes civilizaciones, como la Olmeca, la Maya, la Teotihuacana y la Tolteca. Culturas que perfeccionaron los conocimientos en astronomía, matemáticas y arquitectura y que transformaron mi entorno. Aquí también habitaron los mexicas, pueblo férreo y aguerrido que llegó a dominar gran parte de mis tierras, fundadores de la ciudad de México Tenochtitlán, de la que en tanto dure el mundo no acabará, no terminará su gloria y fama. Fui testigo del arribo de aquellos hombres blancos y barbados que acompañaron a Hernán Cortés para conquistar territorios para el Imperio Español. Gran impacto fue verlos montados en aquellos caballos que por primera vez tocaban mi suelo, a tal grado que mis hijos pensaron que hombre y bestia conformaban una sola criatura. El encuentro de estos hombres y mi pueblo provocó un choque cultural, decidiendo y cambiando la ruta de mi destino en el campo de batalla. México Tenochtitlán fue conquistada por los españoles, lo que marcó el origen de nuestra sociedad. Después de ese acontecimiento, el mundo me conoció como la Nueva España y en mí se desarrollaron actividades como la minería y la agricultura, encaminadas a sufragar y cubrir las necesidades de la corona española. En la sociedad novohispana, los españoles nacidos en Europa ocupaban las clases altas y contaban con mayores privilegios, mientras que los criollos, mestizos e indígenas eran los menos favorecidos. Los excesos e injusticias hacia mi pueblo por parte de la corona me dieron la oportunidad para quitarme el yugo y separarme definitivamente del Imperio Español. Era el momento de ser libre e independiente.
Con gran admiración viene a mi mente el recuerdo de valientes figuras que encendieron la flama del movimiento por la libertad. Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez y los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama, que con gran determinación enarbolaron el sentir de los oprimidos. ¡Mexicanos! ¡Viva la América! ¡Viva nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe! ¡Fuera el mal gobierno! Sin embargo, su empresa no fue tan fácil como se pensó. Para consumar la causa independentista, tuvieron que transcurrir 11 años de luchas, en donde vi con gran dolor cómo se derramaron grandes torrentes de sangre de mis hijos. Sin embargo, su sacrificio no fue en vano, ya que permitió mi primera transformación. Años más tarde, y con el fin de ser reconocido internacionalmente por otras naciones, se escribió por primera vez mi nombre, Estados Unidos Mexicanos. No obstante, las generaciones precedentes y actuales, imponiendo sus tradiciones y costumbres, me reconocen simplemente como... de lo que me siento completamente orgulloso. El reconocimiento internacional nos trajo muchos problemas y algunas naciones quisieron aprovechar mis extensos territorios para ocuparlos y explotarlos. Pero gracias al pundonor de varios patriotas, mi suelo fue defendido de diversas invasiones extranjeras. Era tiempo de fortalecer un proyecto que permitiera consolidar las aspiraciones nacionales, la soberanía, la libertad y la independencia. La Constitución de 1857 plasmó los principios para consolidarme como una gran nación. Desafortunadamente, no todos los grupos políticos pensaban igual. La confrontación civil conocida como la Reforma dividió a mis familias en dos grupos. Por un lado, los conservadores, que desconocieron a la Constitución y buscaban regresar al viejo orden de las cosas y mantener así sus privilegios. Por el otro, los liberales, encabezados por el licenciado Benito Juárez García, que defendieron los ideales plasmados en esa Carta Magna. Este enfrentamiento se decidió en mis campos de batalla. Los liberales derrotaron en varias ocasiones a los conservadores. Tiempos de paz se aproximaban. Juárez exclamó: ¡Mexicanos! Encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos, entre los individuos como entre las naciones. El respeto al derecho ajeno es la paz. Fue así que nuevamente el sacrificio de mis vástagos consolidó el proyecto de nación propuesto por Juárez, lo que permitió mi segunda transformación. Corría el año de 1910. Estábamos de fiesta. Celebrábamos el centenario de aquel día, cuando el padre de la patria incitó a mi pueblo a luchar por mi independencia. Después de 30 años de gobierno, el presidente de la República, general Porfirio Díaz, era aclamado. Se le consideraba el creador de la paz y de mi modernidad. Los ferrocarriles eran símbolo del progreso e integración nacional. Estos habían recorrido mis montes y mis valles, impulsando el desarrollo económico en diversas actividades, como la industria, la minería y la agricultura.
Sin embargo, esta paz y bienestar eran aparentes. Se aproximaba una tormenta. A lo largo y ancho de mi territorio comenzaron a brotar rebeliones debido a las precarias condiciones de los trabajadores, la injusticia y la ausencia de democracia. Se registraron en Sonora y Yucatán rebeliones indígenas en protesta por la explotación y el trabajo esclavo que les era impuesto. Recuerdo que los hermanos Ricardo, Enrique y Jesús Flores Magón, Juan Sarabia, Antonio Villarreal, Librado Rivera y Manuel Sarabia difundieron textos acerca de los derechos que mi pueblo requería a través de periódicos independientes como El Hijo del Aguizote y Regeneración, los cuales fueron leídos por mi pueblo en las plazas públicas, lo que provocó que varios sectores de la sociedad cobraran conciencia de la falta de libertades políticas y sociales. La tristeza me embarga siempre que me acuerdo de este momento. La toma de conciencia laboral y de las inhumanas condiciones de vida a la que eran sometidos mis trabajadores provocó la huelga de los mineros en Cananea, en Sonora, donde la represión dejó un saldo de 23 trabajadores muertos, 22 heridos y decenas de despedidos, apresados y deportados. Las condiciones precarias de mis trabajadores textiles generaron también una huelga en Río Blanco, Veracruz, donde el porfirismo respondió con una brutal represión, lo que constituyó el parteaguas del movimiento obrero. Ante esas condiciones y las exigencias democráticas que mi pueblo demandaba, recuerdo que Porfirio Díaz sostuvo una entrevista con el periodista James Hillman, en la cual expresó: el pueblo está preparado para la democracia, y prometió que en 1910 no se reelegiría y respetaría los resultados electorales. Tal noticia dio esperanzas a mis ciudadanos que habían sido desplazados de la vida política. Uno de ellos fue Francisco I. Madero, quien en vísperas de las elecciones fue postulado como candidato presidencial, ganando rápidamente numerosos simpatizantes. Díaz creyó que podría anular al candidato opositor, lo cual en forma democrática no lo logró, por lo que el 21 de junio de 1910, Madero fue encarcelado en San Luis Potosí y comenzó la represión contra los integrantes de su movimiento. Fue así que vi con dolor que los principios democráticos en mi territorio se veían mancillados por la intransigencia al cambio. Porfirio Díaz no cumplió su palabra y por medio de un fraude en las elecciones volvió a reelegirse en contra de la voluntad de mi pueblo. Los que antes gritaban ¡Viva Porfirio Díaz!, cambiaron su grito por ¡Muera la dictadura! ¡Viva la libertad! ¡Viva Madero! Fue así que bajo un contexto de desigualdad social y exigencias democráticas, el pueblo mexicano inició mi tercera transformación, la cual es reconocida en el mundo como la primera revolución social del siglo XX. Recuerdo con mucho orgullo la figura singular de Francisco I. Madero, un hacendado con ideas democráticas y liberales que fueron plasmadas en su libro La sucesión presidencial en 1910. Esta obra bibliográfica tuvo un gran impacto extraordinario a lo largo y ancho de todo mi territorio. Convocó a la plena restauración de la Constitución de 1857 e hizo suyo el viejo lema del Plan de Tuxtepec, que llevó a Porfirio Díaz a la presidencia
3 décadas antes. Sufragio efectivo. Ante el fraude electoral, Madero decidió defender el principio de la democracia en todo mi territorio, a toda costa. A través del Plan de San Luis, desconoció la reelección de Díaz y convocó a los habitantes de mi suelo a levantarse en armas en contra de la dictadura el 20 de noviembre de 1910 para dar inicio a una revolución democrática. Los seguidores de Madero unieron fuerzas para que el eco de las demandas resonara en varios de mis estados, como en Puebla, donde los hermanos Aquiles, Máximo y Carmen Cerdán iniciaron el movimiento social y armado, plasmado en los ideales maderistas. Sin embargo, el viejo régimen reprimió este grito de libertad. El sacrificio de los hermanos Cerdán abonó la semilla de la insurrección. El 20 de noviembre inició la revolución social en Gómez Palacio, Durango, donde los maderistas se apoderaron de la ciudad. En Cuatro Ciénegas, Coahuila, hubo un levantamiento armado. En Tlaxcala, Juan Cuamatzi encabezó un levantamiento indígena. Cesario Aguilar en Veracruz. Los obreros de Río Blanco tomaron el Palacio Municipal. Gran impacto generaron en mi territorio las tropas revolucionarias al mando de los caudillos Pascual Orozco y Francisco Villa, quienes libraron intensos combates para tomar la plaza de Ciudad Juárez, Chihuahua. Orozco y Villa, hombres decididos y entregados a la causa revolucionaria, ordenaron a sus tropas iniciar las hostilidades. Las tropas federales se replegaron al centro de la ciudad. El avance de las fuerzas revolucionarias era implacable. El éxito de su misión se materializó cuando el general federal Juan Navarro decidió rendirse incondicionalmente para evitar el derramamiento de la sangre de mi pueblo. La toma de Ciudad Juárez generó un efecto cascada en muchas partes del país. Esta batalla demostró el valor y la convicción de las tropas revolucionarias por alcanzar el ideal democrático que Madero defendía. Con la firma de los tratados de Ciudad Juárez, se dio lugar a la renuncia del dictador y a la conformación del gobierno interino de Francisco León de la Barra. Este solo duró 6 meses, pero fue uno de los más intensos en la vida política de mi historia. En octubre de 1911 se realizaron las primeras elecciones libres en mi historia independiente, resultando electo para ocupar la presidencia de la República Francisco I. Madero y como vicepresidente José María Pino Suárez. Mi pueblo tenía esperanza y se auguraba un futuro mejor. Sin embargo, Madero enfrentó revueltas y rebeliones, tanto del grupo revolucionario como de los conservadores. Aún guardo en mi memoria a Emiliano Zapata, líder revolucionario que luchaba por la tierra, quien logró reunir a miles de campesinos, indígenas, pequeños y medianos agricultores. Sus seguidores tenían raíces profundas en la ancestral reivindicación agraria de los pueblos indígenas que reclamaban la posesión original de sus tierras. Y conforme con la administración de Madero respecto a la restitución de tierras, Zapata lo desconoció y promulgó el Plan de Ayala, que se puede resumir en la siguiente idea. Los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes entrarán en posesión de los terrenos, montes y aguas que les hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques, a la sombra de la tiranía porfirista. ¡Tierra y libertad!
El viejo régimen porfirista se negaba a morir. Los vientos de guerra recorrían mi ciudad capital. En la madrugada del 9 de febrero de 1913, un grupo de hombres decidió ir en contra de las instituciones representadas en el presidente Madero. La sublevación fue encabezada por Bernardo Reyes, Félix Díaz y Manuel Mondragón, quienes lograron convencer a una fracción de la guarnición de la Plaza de la Ciudad de México e intentaron apoderarse del Palacio Nacional. El presidente Madero, que se encontraba en la residencia oficial en el castillo de Chapultepec, fue informado de la traición. Ante estos acontecimientos, decidió defender el orden constitucional, por lo que recurrió a los jóvenes que se formaban en el colegio militar para enviar un mensaje de fortaleza e integridad a mi pueblo. Madero arengó a los cadetes de la manera siguiente. Jóvenes cadetes, unos cuantos malos mexicanos, militares y civiles, se han sublevado esta madrugada contra mi gobierno. En estos momentos, la situación ha sido dominada por el pundonoroso general Lauro Villar, comandante de la guarnición, y el Palacio Nacional está en poder de las tropas leales a las instituciones legalmente constituidas. Van a escoltarme en columna de honor hasta Palacio Nacional para demostrar al pueblo capitalino que hemos triunfado, derrotando a los infidentes desleales. De esta manera, mis cadetes del colegio militar escoltaron al presidente Madero del castillo de Chapultepec a Palacio Nacional. En este hecho, se brindó seguridad al primer magistrado de la nación y pasó a la posteridad como la Marcha de la Lealtad. El general Victoriano Huerta, con el apoyo del Ejército Federal y del embajador estadounidense Henry Lane Wilson, traicionó al presidente Madero, a quien tomó preso junto con el vicepresidente José María Pino Suárez, y mediante la fuerza los obligó a renunciar a sus cargos. Días después, el deshonor de Huerta fue trazado por las balas de la traición, que cegaron la vida de Madero y su vicepresidente. Con su muerte, Madero se convirtió en el apóstol de la democracia y en un poderoso símbolo que convocó la revolución política y social contra el usurpador. Después de 10 días de intensos combates en el centro de mi ciudad capital, conocidos por mi pueblo como la Decena Trágica, el Senado de la República nombró presidente al general Victoriano Huerta, quien mediante telegrama informó a los gobernadores de los estados de la Federación su nuevo cargo. Venustiano Carranza, gobernador del estado de Coahuila, no estuvo de acuerdo con este acontecimiento, ya que se quebrantó el orden constitucional. Por lo tanto, convocó al Congreso de su estado para dar a conocer su postura ante esta situación. El orgullo me embargó, ya que la valentía de los hombres que formaban parte de la 22ª legislatura del estado de Coahuila emitieron el decreto 1421, de fecha 19 de febrero de 1913, mismo que en su parte medular indicaba: se conceden facultades extraordinarias al Ejecutivo del Estado en todos los ramos de la administración pública para que suprima los que crea convenientes y proceda a armar fuerzas para coadyuvar al sostenimiento del orden constitucional. Me causó gran esperanza que un grupo de revolucionarios se reuniera con Carranza en la hacienda de Guadalupe con el fin de formular un documento que tuviera gran alcance y estableciera un plan político que sirviera de guía en la lucha que estaba a punto de iniciar para mantener el orden constitucional. El clarín de la guerra emitía sus sonidos de convocatoria
para luchar por la libertad, la igualdad y la democracia. La firma del Plan de Guadalupe estableció los lineamientos bajo los que se lucharía en la revolución constitucionalista, entre los que se encuentran, primero, el desconocimiento del gobierno huertista. Segundo, la creación del ejército constitucionalista. Tercero, se nombró a Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo. Mi pueblo acudió al llamado para restablecer el orden constitucional y reconoció el liderazgo de Carranza, un político moderado, pero muy hábil para las negociaciones entre las distintas fuerzas, lo que originó la creación de ejércitos populares, como el cuerpo de ejército, el empleo del avión como arma táctica, toda vez que lo utilizó para realizar el primer bombardeo aeronaval de la historia, cuando en el puerto de Topolobampo, Sinaloa, el avión piloteado por el capitán Gustavo Salinas Camilla, acompañado del señor Madariaga, bombardeó al cañonero federal Guerrero. Pablo González logró avanzar en apoyo de los otros ejércitos revolucionarios. Villa, por su parte, obtuvo importantes triunfos como la toma de Ciudad Juárez, Tierra Blanca, Ojinaga, Torreón y San Pedro de las Colonias. Ante la división ideológica y política de mi sociedad, se presentó la oportunidad para que los Estados Unidos de América, motivados por intereses económicos, realizaran una invasión al puerto de Veracruz. Guardo en mi memoria aquel 21 de abril de 1914. Mi puerto de Veracruz amaneció bajo nubarrones de tormenta y mar intranquilo. Cientos de marinos estadounidenses empezaron a desembarcar para tomar el puerto ante una feroz resistencia de mi gente. En este suceso, el comodoro Manuel Azueta lanzó una vibrante arenga a los cadetes de la Escuela Naval Militar al decir: ¡A las armas, muchachos! ¡La patria está en peligro! Así inició el combate donde valientes veracruzanos, hombres, mujeres y marinos dieron la vida en defensa de la patria. Entre ellos, mis héroes navales, el teniente José Azueta. ¡Murió por la patria! Y el cadete Virgilio Uribe. ¡Murió por la patria! Hoy, como hace más de 100 años, la Armada de México es garante de mi soberanía nacional. Recuerdo que Venustiano Carranza, ante estos acontecimientos, comunicó su descontento vía diplomática a los Estados Unidos de América, exigiendo la no intervención. En mi mente, revivo la forma en que el primer jefe del ejército constitucionalista dio continuidad a la lucha en contra del ejército federal, ordenando a los generales Álvaro Obregón movilizar sus tropas por la costa del Pacífico, a Pablo González por los estados que confluyen con el Golfo de México y a Francisco Villa por el centro de mi territorio, partiendo del norte hacia el centro del país. El Centauro del Norte contó con el apoyo y asesoría de un profesional de la guerra, destacado artillero e hijo del colegio militar, el valiente y honorable general Felipe Ángeles. La plaza de Zacatecas representaba uno de los últimos bastiones del ejército federal para llegar a la Ciudad de México. Por ello, Villa comisionó al general Ángeles para preparar el dispositivo de combate. El general Ángeles aplicó los principios de la ciencia de la guerra,
planteó y ejecutó de manera magistral todos sus movimientos, utilizando principalmente la artillería. Las tropas de infantería revolucionarias rodearon la ciudad y la atacaron por todos los puntos posibles. Mientras tanto, las piezas de artillería cubrieron el movimiento, hostilizando las líneas defensivas del enemigo, que se situaba en los cerros de la Bufa y el Grillo. Aquella mañana, el estruendo de los cañonazos revolucionarios motivó a los atacantes. Su avance era vertiginoso, lo que les permitió consolidar posiciones. La artillería, por su parte, alargaba sus disparos para protegerlos. Se luchaba centímetro a centímetro, palmo a palmo. El derroche de valor de los contendientes era extremo. El empuje de las fuerzas revolucionarias obligó a las tropas federales a replegarse al centro de la ciudad. El general federal Luis Medina Barrón ordenó evacuar la plaza. Con una maniobra de distracción, salieron rumbo a Aguascalientes. La capital zacatecana fue ocupada por la División del Norte. Después del triunfo de Zacatecas y la toma de Guadalajara por las tropas constitucionalistas, el avance a la Ciudad de México obligó a Victoriano Huerta a presentar su renuncia a la presidencia de la República. ¡Qué satisfacción me generó ver derrotado al usurpador! Venustiano Carranza ordenó al general Álvaro Obregón que estableciera coordinación con los representantes del gobierno federal y de la Ciudad de México para la entrega de la plaza. Mediante los tratados de Teoloyucan, el ejército federal se rindió y fue disuelto, quedando el ejército constitucionalista como la única fuerza armada con carácter nacional. Ese documento fue firmado por los generales Álvaro Obregón y Lucio Blanco en representación del ejército constitucionalista. Por parte de los federales, el general Gustavo Adolfo Salas. Como representante de la Armada, el vicealmirante Otón Pompeyo Blanco. Y por el Distrito Federal, firmó su gobernador Eduardo Iturbe. Para el 20 de agosto de 1914, Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo, hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México. En esos momentos, pensé que el sufrimiento de mi pueblo había terminado. Sin embargo, esto no fue así. Las exigencias de mi pueblo eran muchas, y ante la necesidad de reorganizar al gobierno y encauzar el proyecto constitucionalista, Venustiano Carranza convocó a una junta revolucionaria en la plaza de Aguascalientes. Los convencionistas aceptaron el plan de Ayala de Zapata y nombraron a un gobierno de la convención, encabezado por Eulalio Gutiérrez. Me fue difícil soportar aquellas diferencias entre los líderes revolucionarios. Carranza desconoció los acuerdos de la Convención de Aguascalientes. Surgiendo de esta ruptura, el ejército convencionista, integrado por las fuerzas de la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur. Los grupos restantes del ejército constitucionalista continuaron apoyando a Carranza. Iniciaba así la lucha de facciones. Una vez más, la sangre de mi pueblo se regó en mis campos de batalla. Desafortunadamente, mis hijos se enfrentaban en una lucha civil que culminó con las batallas de Celaya, mismas que fueron decisivas para determinar a un triunfador, los constitucionalistas.
Venustiano Carranza convocó un Congreso Constituyente que se reunió en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro. Largas y acaloradas fueron las discusiones de los constituyentes y finalmente se promulgó la nueva Constitución el 5 de febrero de 1917. En ella se plasmaron las reformas políticas y sociales que demandaba la revolución y que mi pueblo requería, y se vieron reflejadas en los artículos 3º, en el cual se estableció un modelo de educación pública, laica y gratuita. 27, donde se reconoció como legítimo el reparto agrario. Y 123, que recogió las principales demandas que provenían desde el magonismo a favor de reconocer el derecho a la huelga, fijar la jornada laboral, establecer el salario mínimo y prohibir el trabajo infantil. En esta Carta Magna se otorgó a las mujeres igualdad jurídica debido a su destacada participación como combatientes. Llamadas Adelitas, recorrieron el campo de batalla y fueron dignas representantes de diversos hechos de armas, comportándose en todo momento con valor y abnegación. A partir de la segunda década del siglo XX, se dio el amanecer de un nuevo régimen revolucionario, democrático y con libertades que renovó mi estructura y permitió mirar hacia el futuro con esperanza por un mejor bienestar para mi pueblo. Recuerdo con entusiasmo y entera satisfacción la administración del gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río, quien apoyó a mis trabajadores y campesinos para mejorar sus condiciones de vida laboral. El mejor ejemplo, sin duda, es el Sindicato de Trabajadores Petroleros, quien exigió un contrato colectivo de trabajo, trato igualitario y aumento salarial. A pesar de estas demandas, la respuesta de los empresarios fue negativa. Por ello, mis trabajadores se organizaron para exigir el cumplimiento de estos derechos, llevando a cabo diversas manifestaciones populares en la Ciudad de México y en los principales centros de explotación petroleros. Fueron días complicados, lo recuerdo bien. La relación obrero-patronal se tensó a tal grado que el gobierno de Lázaro Cárdenas tuvo que intervenir como mediador en el conflicto. Ante la obstinación de los empresarios, el señor presidente decidió expedir el decreto de la expropiación petrolera, que a la letra dice: se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de las compañías de petróleo. Para pagar la deuda que se contrajo por la expropiación, era necesario el apoyo de todo mi pueblo. Por ello, Cárdenas dirige un mensaje a la sociedad. Aunque el subsuelo mismo de la patria nos dará cuantiosos recursos económicos para saldar el compromiso de indemnización que hemos contraído, debemos aceptar que nuestra economía individual sufra también los indispensables reajustes y que nos permita revelar cómo el espíritu de nuestro pueblo es capaz de salvar la economía del país por el propio esfuerzo de sus ciudadanos. Es inolvidable aquel día cuando todo mi pueblo, conmovido por esta causa justa,
sin importar su condición social. Acudía en gran número a los centros de acopio instalados a lo largo y ancho de todo mi territorio. Observé con admiración a mis niños, jóvenes, mujeres y hombres realizar donaciones con artículos tan variados como gallinas, guajolotes, joyas, alhajas, muebles, radios, ropa, planchas, colchas, alcancías y dinero en efectivo. La expropiación petrolera marcó un antes y un después en mi historia moderna. Fue el primer acto de soberanía de un Estado postrevolucionario con fuerte apoyo y legitimidad social. Al mismo tiempo, configuró la esencia de una presidencia de la República fuerte y con gran arraigo popular. Como resultado de la expropiación petrolera, fue necesario incrementar mi poder naval para proteger la extracción y exportación del petróleo, así como brindar seguridad a mis litorales del Pacífico y del Atlántico para salvaguardar mis recursos y mi soberanía. 11.122 kilómetros de costas, más de 3 millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva y 98 puertos son los que me conectan actualmente con el mundo. Me remonto algunos años atrás, al 4 de octubre de 1821, cuando se establecieron los orígenes de la Armada de México. Poco después, el 23 de noviembre de 1825, se consolidó mi independencia en el mar, fecha histórica que posteriormente, el año de 1991, fue declarado por decreto presidencial como el Día de la Armada de México. Estos importantes acontecimientos forjaron el presente de la Secretaría de Marina. En el año de 1939, el presidente Lázaro Cárdenas separó a la Armada de México de la Secretaría de la Defensa Nacional y creó el Departamento de la Marina Nacional. Un año después, en 1940, es promovido al rango de Secretaría de Estado, con el nombre de Secretaría de Marina, siendo su primer secretario el general de división Heriberto Jara Corona, constituyente de 1917. Desde entonces, la Secretaría de Marina vela por mi pueblo en el mar, en el aire y en la tierra. La misión no era fácil. Fortalecer la defensa de mis costas y mares era necesario. La guerra se aproximaba. En mi memoria está grabado aquel hecho de gran trascendencia. El presidente Manuel Ávila Camacho, en defensa de mi honor, y después del hundimiento de mis buques, Potrero del Llano y Faja de Oro, decretó el estado de guerra de la forma siguiente. México en la actual contienda guerrera se ha abstenido de todo acto de violencia y no ha escatimado ningún esfuerzo para mantenerse alejado del conflicto. Es imposible dejar de reconocer y de proclamar sin menosprecio del honor nacional y de la dignidad de la patria la existencia de un estado de guerra. Por ello, el presidente Ávila Camacho, el 10 de febrero de 1944, decretó la reforma constitucional que dotaba de carácter de institución armada a nuestra Fuerza Aérea Mexicana, la cual realizó un esfuerzo de guerra creando la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, formando parte de ella el Escuadrón Aéreo de Pelea 201, quienes lejos de mi suelo me defendieron con brío y honor. En su destacada actuación, recordaron las palabras del general Francisco Luis Urquizo cuando les entregó la bandera de guerra. En las pruebas que le reserva la guerra, sientan latir al unísono con los suyos los corazones de todos los mexicanos, y que la bandera que les envió el presidente vuelva con ellos desgarrada, tal vez por las balas del enemigo, pero con gloria.
Yo he cambiado a lo largo de los años. Sin embargo, continúo con mi pueblo en un gran proceso de transformación para hacer plenos y efectivos los postulados y derechos que fueron las aspiraciones por las que miles de mis mujeres y hombres lucharon durante la revolución. En el ocaso de los días, tengo la firme convicción de que unidos podamos transitar todos hacia una nueva transformación. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Después de esta gran escenificación donde vimos pasajes, personajes que nos dieron el México que hoy gozamos, Teniente Ambrosio, ¿nos puede decir algo de este pasaje histórico que acabamos de ver en la Plaza de la Constitución? Se narraron las principales etapas de México, que fue la independencia, la guerra de reforma, la revolución, enfocándonos más en este proceso que fue la revolución. Como vimos a los diferentes personajes, que fue Venustiano Carranza, Madero, Victoriano Huerta, que dejaron huella en la historia de México. Asimismo, observamos aeronaves que simularon diferentes escenas, y aquí estamos viendo principalmente a personajes que participaron en las diferentes escenas de la historia de México, como son zapatistas, las civilizaciones prehispánicas, y ahorita ya se está movilizando para seguir con el evento que se tiene a continuación. Gran actuación del personal militar, del ejército.